En Contacto Directo hemos venido analizando desde distintos puntos de vista el tema de la ideología de género, con grupos defensores de la familia, grupos LGBTI, grupos pro vida, grupos trans, el tema de la igualdad de género y la ideología de género, que ya se está insertando en algunas leyes. La semana pasada estuvo aquí Pablo Moizam, del Frente Nacional por la Familia, y hoy nos acompaña María Sole Mite, presidenta de la Coalición de Mujeres Trans del Ecuador. Bienvenida a Contacto Directo. Buen día a todas y a todos, gracias por el espacio. Usted ha solicitado su derecho a la réplica por los temas tratados con Pablo Moizam en lo que se refiere al Código de la Salud. Escuchemos primero una de sus preocupaciones. Dicen que género o equidad de género se refiere a la igualdad entre hombre y mujer, y así lo aclaró el presidente Moreno en el decreto 460. Pero como vemos, por ejemplo, en el artículo 192 del Código de la Salud del proyecto del libro 2, hay una clara distinción entre género y sexualidad. Esta distinción se encuentra en todo el articulado, no solamente de esta ley, pero de otras como por ejemplo la Ley de Violencia contra la Mujer, mostrando claramente que existe una diferencia entre género y sexo. Sexo es lo que se refiere a hombre y mujer, biológica y anatómicamente distintos. Género es lo que el lobby internacional, sobre todo de los movimientos LGBT, está tratando de introducir para que los hombres que se consideran mujeres o al revés sean considerados de la misma manera. ¿Cuál es su réplica? Bueno, preocupa desde la Coalición de Mujeres Trans la forma suelta en que se habla sobre identidad de género. Mismo que está en la Constitución, en el artículo 11, numeral 2. Hacemos un llamado a la conciencia, no tratar de confundir el término científico, el término de los preceptos constitucionales, como es género, identidad de género y enfoque de género, con este término inventado por estos grupos antiderechos, como es la ideología de género. El señor habla sobre el Código Orgánico de la Salud, que por qué se indica el género, porque así lo manda la Constitución en el artículo 32 y 70 de la Constitución. Si el señor Moizam no está de acuerdo con lo que votó la mayoría de los ecuatorianos en la Constitución, le sugerimos que por favor vaya y en vez de criticar, proponga una reforma a la Constitución. Ahora, la diferencia es cómo se lo incluye en los proyectos de ley. Entonces, por ejemplo, el artículo 113 del Código de la Salud, que habla de la educación en la promoción de la salud, dice: los programas de estudio de establecimientos educativos incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los derechos en salud, en prácticas saludables. Dice después que promuevan el autocuidado, ahí habla la igualdad de género y la corresponsabilidad personal. Cuando hablan ahí de promover la igualdad de género, ¿se refiere a la igualdad entre hombre y mujer o qué debería comprender eso entonces? Bueno, básicamente el promover la igualdad de género quiere decir romper esos estereotipos sobre el patriarcado y sobre el machismo para poder efectivamente evitar femicidios, evitar violencia contra la mujer. Y por supuesto, la diversidad sexual está incluido en todo esto en un tema de restitución de derechos. Es decir, en el Código Orgánico de la Salud, por primera vez en la historia del Ecuador, el Estado ecuatoriano empieza a pagar la deuda histórica que tiene hacia las personas trans. Y ese pagar esa deuda, a su juicio, es porque ya se está considerando en el Código de la Salud que se promuevan estas prácticas en las que se reconoce no solamente la diferenciación en los temas de sexo, sino de género, es decir, del constructo del género y la diferenciación que ustedes hacen, ya se está incluyendo en el Código de la Salud. ¿Por eso se está pagando esa deuda que usted dice? Nosotras como población trans no fomentamos que sexo y género sea lo mismo. Está claramente establecido los significados de ambos términos. Desde la población trans obviamente defendemos la vida en todas sus etapas y a la familia en todos sus conceptos. Por eso estamos de acuerdo en temas que se establecen en el Código Orgánico de la Salud, como la reproducción humana asistida, el uso de medicina alternativa como el cannabis para mejorar las dolencias de salud y por supuesto todo el proceso de restitución y de construcción para personas trans. Ahora, él hablaba de una cosa y es lo que se refiere a educación, y por eso cuando él decía una cosa es la educación sexual y otra cosa es lo que se refiere al género, que ya debería ser una decisión de los padres del que se pueda introducir o no, incluso que se quiera promover en los temas educativos el tema del género. El que se quiera exponer a su hijo a esos conceptos o a esas prácticas ya debería ser potestad de los padres, no una política de Estado. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Es triste ver cómo utilizamos a menores de edad para infundir en un discurso de miedo, para seguir perpetuando la discriminación y el odio hacia los grupos LGBTI.
Una cosa es recibir información clara y científica sin influir en la formación de nadie. Pero sí es criticable ver cómo se utilizan a los estudiantes menores de edad con uniforme en el horario de formación académica para recibir charlas, para crearles fobias y miedos a los estudiantes. Es importante recalcar que desde los grupos LGBTI no buscamos homosexualizar a nadie. Solo buscamos que se empiece a reconocer y a pagar la deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano hacia esta población. Claro, ahora, pero hay una distinción entre que se pueda promover prácticas de no discriminación, de respeto, de tolerancia, y luego que se quieran insertar estos conceptos, porque una cosa es el que se quiera hablar sobre una educación sexual que se refiere a lo biológico, entre la diferencia de hombre o mujer desde las diferencias biológicas, genéticas, y otra cosa es quienes están en su derecho de defender que también se tienen que incentivar aquellos conceptos de género, pero que estamos de acuerdo en el que no necesariamente todos están de acuerdo con esa línea. Y por eso la diferenciación entre si eso debería ser una práctica que deba promover el Estado, ya es potestad de cada familia o de cada padre de familia. El señor Moisán en sus declaraciones habla sobre supuestos. No podemos trabajar sobre supuestos ni legislar sobre supuestos. Les recuerdo que el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, y me permito leerlo, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social, democrático, soberano e independiente, unitario, cultural, plurinacional y laico. Es decir, que el Estado no debe entregar algo, sino garantizar que esto se dé en el marco de lo justo. Bajo esa línea escuchamos al señor Moisán de manera irresponsable emitir criterios que porque esto suceda no debe ser normado, es decir, promovemos el no acceso a personas trans en temas de salud. Dicen defender la vida y nos bloqueamos y queremos bloquear el tema de que se pueda mejorar la calidad de vida por uso de medicina alternativa. Defienden la familia y no permiten que familias y personas que no pueden tener hijos por alguna circunstancia puedan acceder a mecanismos que les garantice este acceso. ¿A eso nos referimos? En muchos de los temas de los que Pablo se refería, Pablo Moisán, era la preocupación a que se fomenten prácticas en temas de educación. Y sobre el tema educativo, escuchemos lo que nos dijo ayer aquí Agustín Laje, politólogo y escritor, sobre lo que ya está ocurriendo en Argentina. Esto no es algo que solamente pase en Argentina, donde directamente es atroz. A los niños de jardín de infantes, por ejemplo, a los 5 años, se los disfraza de nenas y les piden que les cuenten a las maestras que se sienten siendo nenas a los 5 años, sin consultar a los padres. La educación sexual es importante, pero ¿qué es? Es educar al niño en la biología sexual humana, cómo se reproduce el ser humano, cómo evitar las famosas ETS, las enfermedades vinculadas a lo sexual, cómo evitar que niñas de 14 años tengan hijos, por ejemplo. Ahora, hay una dimensión moral de la sexualidad que eso debería ser materia de los padres de familia, no del Estado, porque cuando el Estado se mete ahí, es un Estado que adoctrina, no que educa. Pero eso es parte de lo que creen que se debería incluir en la educación, es decir, en la educación en lo que se refiere a género, por ejemplo, ejercicios que les permita escoger a ellos si se sienten hombres o mujeres a temprana edad. Caemos en lo mismo, Estefan. La mala utilización de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes para infundir miedo y perpetuar la discriminación, seguir perpetuando y fomentando la violencia. Bueno, pero es que esa es una realidad, ya está pasando en Argentina, por eso yo pregunto si es un interés de que ocurra aquí. No, bajo ningún concepto. He dicho en mi intervención que nosotros defendemos la vida en todas sus etapas, a la familia. Es por eso que estamos de acuerdo con el Código Orgánico de la Salud. Vemos con buenos ojos esta implementación. Y sobre el tema de educación, repito, no mal utilicemos, no manipulemos. Debemos garantizar el bien superior del menor, y esta es la forma no adecuada de hacerlo, infundiendo miedo, perpetuando la violencia y generando temor hacia la realidad que está pasando en nuestro país. Son algunas de las observaciones de María Sol Mite, la presidenta de la Coalición de Mujeres Trans, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, feliz jueves. Igualmente.